Sean todos bienvenidos a la tarde, fin de semana. Soy Laura Puente, en el lugar de Carlos Eduardo Sánchez. Un verdadero gusto poder estar con ustedes y compartir estas 2 horas de completa información, también de análisis. Los invitamos, por supuesto, a participar del programa. Estamos para ustedes en nuestras redes sociales, ahí las van a ver en pantalla. Estamos en Twitter, en @latardentn24, también @ntn24, o si lo prefieren, está a disposición mi cuenta personal, @LauraPuente. Comenzamos de inmediato, 4:03 minutos de la tarde en la costa este de los Estados Unidos. Hace exactamente una semana, Donald Trump asumió la presidencia de los Estados Unidos, se convirtió en el mandatario de los estadounidenses. En pocos días firmó varias órdenes ejecutivas. 10 de las 28 promesas para los primeros 100 días de gobierno ya están en proceso. Derogación del Obamacare, reducción de impuestos, eliminación de tratados comerciales y el anuncio sobre la construcción del muro en la frontera con México, además del pago sobre esta estructura, están dentro de las primeras acciones del mandatario estadounidense. Si les parece, vamos a revisar qué es lo que ha hecho entonces Donald Trump en esta primera semana de mandato. El sábado firmó una acción ejecutiva, diciendo y haciendo prácticamente fue lo que dijeron los analistas, firmó una acción ejecutiva encaminada a derogar el Obamacare, ese legado del gobierno anterior, del presidente, ya expresidente Barack Obama. Vamos a ver qué más hizo el día lunes. Estados Unidos fuera del Acuerdo Comercial Transpacífico o TPP. Donald Trump anuncia la salida del país de este acuerdo comercial, además de la reducción de impuestos para la clase media y para las empresas estadounidenses. Eso era lo que decía el lunes el mandatario de los estadounidenses. Pasemos al martes. Derogó el bloqueo a la construcción de 2 oleoductos, algo que incluso ha desatado una ola de manifestaciones en el país, ha desatado la indignación por parte de ambientalistas y justamente este va a ser uno de los temas que abordaremos el día de hoy en el programa. Seguimos revisando qué hizo el miércoles. Amenazó con intervenir a Chicago si no controlaba la ola de asesinatos. Además, decretó el comienzo de la construcción de un muro en la frontera con México. Este hecho, sin duda alguna, generó las tensiones con el gobierno del mandatario de los mexicanos, Enrique Peña Nieto, quien decidió entonces cancelar esa cita que iban a tener esta semana entrante en Washington ambos mandatarios. Amenazó también con despojar recursos federales a esas denominadas ciudades santuario. El jueves, ¿qué hizo Donald Trump? Anunció que México tendría que pagar por el muro. Fue enfático, siguió insistiendo en esto y dijo que Estados Unidos no aportaría un solo peso para ello, sino que por el contrario serían los mexicanos los que debían pagar por esa obra en la frontera común. Era lo que decía Donald Trump, incluso amenazaba con un arancel del 20% para las importaciones mexicanas. Y vamos a hablar de lo que hizo el viernes, de lo que hacía o lo que anunciaba ayer Donald Trump. Ordenó al Pentágono revisar el estado de las Fuerzas Armadas del país, incluyendo las armas nucleares. Esto es parte entonces de lo que ha hecho en solo una semana el mandatario de los estadounidenses. Y justamente vamos a hablar de esto. Un gusto saludar a Luis Montes, estratega demócrata, quien está con nosotros desde Nueva York. Muy buenas tardes, Laura. También me da muchísimo gusto saludar a nuestro siguiente invitado. Nos acompaña exactamente desde Miami, desde la Florida, Robert McCauley, analista y estratega político republicano. Una buena tarde. Buenas tardes, gracias por la invitación. Señores, bueno, lo estábamos viendo, una semana supremamente convulsionada, cargada de muchas noticias relacionadas con todas estas acciones de Donald Trump. Y por ahí quiero empezar. ¿Cómo lo han visto ustedes desde su análisis? Para algunos es un presidente que dice y hace, para otros un mandatario que hace todo esto para mostrar tal vez que tiene una mano dura
y que sabe para dónde va, pese a no tener una trayectoria política. Señor Montes, empezamos por usted. Hemos visto una primera semana llena de simbolismo, llena de populismo, algo totalmente inesperado de parte de un presidente republicano que básicamente ha tirado todos los principios del republicanismo por los últimos 100 años y no más, como es los tratados de libre comercio, como es Estados Unidos siempre ha sido el faro que ha guiado al mundo en términos de libertades individuales, libertades de prensa y de otros, y hemos visto que este señor simplemente ha puesto de lado todo esto y se ha dedicado a firmar órdenes ejecutivas que en realidad, como un ejemplo fue la firma de la orden ejecutiva en el Departamento de Defensa, donde le ordenaba al general Mattis que hiciera un análisis de cómo están las cuestiones, los números y la fuerza de las Fuerzas Armadas aquí en Estados Unidos. Para eso no se necesita una orden ejecutiva, para eso simplemente una llamada telefónica o si se quiere profundizar y dar un poco más, es un memo, una carta. Para eso no se necesita una orden ejecutiva. Lo que sucede es de que ese señor, al mejor estilo populista de los populistas más feos que hemos visto en Latinoamérica, como Chávez, como Cristina Fernández, como el mismo Evo Morales y Correa, se ha dado por pavonearse con estas órdenes ejecutivas que poco o nada de veras de sustancia traen al país. Señor Macaulay, populismo, algo que menciona entonces el señor Montes. Adelante. Bueno, estoy de acuerdo con el señor Montes de que Trump no es un republicano normal, tiene sus tendencias populistas, autoritarias incluso, pero discrepo en que la mayoría de las medidas que ha aprobado son medidas con cuales republicanos tradicionales como yo podemos estar de acuerdo. O sea, está implementando trayectoria para reducir gobierno, limitar las reglas, aumentar la producción energética, hacer una reforma de salud orientado hacia el mercado libre, reforma tributaria, o sea, va a arrancar capitalismo en este país y arrancar el potencial económico de este país. Y lo que sucedió en esta semana fue ratificación por parte de los mercados financieros, donde el promedio de Dow Jones pasó por la primera vez en la historia a 20,000, donde hay discrepancia, que yo discrepo fuertemente con él y muchos republicanos, es con el proteccionismo, la salida del Tratado de Libre Comercio con el Pacífico, que nunca fue ratificado, no es como salir de NAFTA, pero las amenazas a México son preocupantes y las amenazas dirigidas a empresas particulares norteamericanas, eso es peligroso. O sea, el proteccionismo, yo y muchos republicanos discrepamos con Trump. Ahora, y en ese sentido, señor Macaulay, entonces Donald Trump puede hacer básicamente lo que quiera sin más ni más. Bueno, lo que pasa es que Donald Trump, hay ciertas cosas que puede hacer por orden ejecutiva, claro, y muchas otras cosas necesita el Congreso. Para poner tarifas, por ejemplo, contra México, necesita el Congreso, y yo creo que eso es difícil. Otra cosa donde yo discrepo con el señor Trump es con su estilo. O sea, para hacer las reformas de este país necesita muy bien, un republicano tradicional puede hacerlo, pero hablar cosas falsas respecto a el tamaño de la audiencia de la toma de posesión, alegar que 3 o 5 millones de votos ilegales fueron incluidos en la elección y le causó perder el voto popular, ese tipo de cosas son contraproducentes. Si quiere poner una barrera, un muro en México o en la frontera, muy bien, pero esto de exigir a México pagar por el muro es ridículo y eso daña a los intereses nacionales. Entonces, realmente el estilo es problemático, pero la sustancia, mayormente de sus medidas, están ayudando al país, y yo creo que el pueblo y la mayoría de los republicanos estamos de acuerdo. Claro, y justamente, señor Montes, hacía mención el señor Macaulay al tema de ese muro. En ese sentido le pregunto, porque Donald Trump lo que ha asegurado es que lo que se pretende con esta obra, con esta valla divisoria, es defender la seguridad nacional.
Definitivamente el país está en todo su derecho, ¿verdad?, en defender nuestras fronteras. Eso creo que la cuestión es lo irónico o lo inconsistente del mensaje es que no hace más de 30 años que teníamos al presidente Ronald Reagan, el último conservador o de casta verdaderamente conservadora, como lo consideran muchos republicanos en la Casa Blanca, que le estaba diciendo a Gorbachev desde Berlín que tenía que botar ese muro. Y ahora tenemos 30 años después a un presidente republicano que está tratando de construir un muro y tratando de, cerrar básicamente o minimizar en gran medida el comercio exterior entre Estados Unidos y México. Me parece que eso es un retroceso y un cambio, un giro de 180 grados a las posiciones tradicionales. Otra cuestión, me parece que también es bastante irónico, hipócrita e inconsistente que por mucho tiempo los republicanos se le criticó al presidente Obama que él trataba de gobernar a través de edictos, a través de órdenes ejecutivas. Y toda esta primera semana que hemos visto de parte del presidente Trump, lo único que hemos visto de él son órdenes ejecutivas. No hemos visto que envíe al Congreso y que cuenta con una mayoría tanto en la Casa de Representantes como en el Senado, una pieza de legislación o una idea clara de una agenda legislativa que pueda empezar a trabajar el Congreso en eso. Y me parece que eso también es parte de la hipocresía que nos trae Trump. Con respecto al muro, nuevamente habría que recordar que todos los problemas sociales que pueda acarrear este 20% de impuestos, de aranceles en las importaciones desde México, esto va a generar, quieras o no, una presión social en México que a la larga, por mucho muro que construyan, va a repercutir en Estados Unidos, ya sea con más migración, que por el momento es negativa, en términos de hay más mexicanos yendo que mexicanos viniendo. Y luego también habría que recordar que a quien le va a ayudar el presidente Trump con esto, si bien ahorita los números del presidente Enrique Peña Nieto están subiendo ya después del 12% de aprobación que tenía, el nacionalismo que ha generado en México, eso le va a ayudar a Enrique Peña Nieto, pero sobre todo creo que le va a ayudar a Manuel López Obrador en la siguiente elección, que simplemente va a tirar a México aún más, a un populismo casi cerca de Maduro, y lo va a tener de vecino. Claro, y cambiará, supongo, también toda esa dinámica de cara a las elecciones, ¿no? Efectivamente, ese es el verdadero problema, que este tipo de medidas simplemente pone más presión a México, hace mucho más fácil que personas como López Obrador salgan con un discurso populista tan similar al de Trump aquí en Estados Unidos, pero a favor de los mexicanos, y eso simplemente va a hacer que le va a ser mucho más fácil la elección a López Obrador de lo que la pueda tener en estos momentos. Ahora, señor Macaulay, hablemos sobre la noticia que acapara los titulares de prensa hoy. Son esas restricciones impuestas a ciudadanos de ciertos países, a 7, para ser más precisos, de mayoría musulmana, para que ingresen a los Estados Unidos, por lo menos mientras se hace un escrutinio extremo. Esa es la justificación que da la Casa Blanca, y se descartan de esa manera nexos con el terrorismo. Ya se conoció la reacción de Irán, que dice aplicará una política de reciprocidad. En ese sentido, ¿hacia dónde van las relaciones con los diferentes países? Ya estamos viendo una tensión con México y pues sin duda alguna esperaremos que haya más tensiones con otros países. Incluso, no sé si las tenemos, las protestas que hay a esta hora en Nueva York son imágenes que tenemos en vivo de la comunidad musulmana rechazando justamente esa política, o por lo menos ese anuncio que entregaba ayer Donald Trump, esa acción, ese decreto que firmaba, que sancionaba el mandatario. Señor Macaulay. Bueno, esta decisión del señor Trump respecto a los inmigrantes de ciertos países, 7 países donde hay una gran proporción de radicales y también donde hay pocos recursos para poder escudriñar a la gente que está viniendo. Estamos hablando de Irak, Siria, Irán, Sudán, Somalia, Yemen, no sé qué más. Entonces, no estamos hablando de una prohibición a musulmanes, es una restricción temporaria de 90 hasta 120 días, y también si alguien tiene
un buen histórico con nuestro país. Han dejado unos iraquianos entrar que trabajaban con Estados Unidos. Hay excepciones en casos particulares. La idea de dar un escrutinio muy detallado para gente de estas zonas es sentido común, pero hay que ser justo con esta gente. Necesitamos Estados Unidos aliados en el mundo musulmán. O sea, el enemigo es Islam radical, no es todos, incluso la mayoría son nuestros amigos. Y el señor Trump tiene que tener mejor habilidad diplomática para ganar a nivel mundial, para jugar ajedrez mundial hay que tener aliados, y es contraproducente ofender musulmanes normales, moderados, etcétera, y mexicanos como el señor Peña Nieto. O sea, si se empuja demasiado, el resultado es más extremismo y más problemas. Entonces, hay que tener cuidado, pero escrutinio serio para gente de este lado, muy bien, hay que hacerlo. Y también hay que reconocer que mucha gente de esa zona entra, que son gente que están apoyando la visión de la ley de Sharia, esa sociedad de Sharia, y es totalmente inconsistente con nuestros principios y valores. O sea, tenemos derecho de excluir a gente que no acepta libertad de expresión, igualdad de mujeres, derechos de los gays, etcétera. Entonces, tenemos que ver si esa gente realmente comparte nuestros valores antes de dejarlos entrar en este país. Pero el señor Trump tiene una tendencia de exagerar, y eso, su estilo, como he dicho, no me gusta. Sí, y los países son Irán, Irak, Siria, Yemen, Sudán, Libia y Somalia. Sin embargo, fíjese, señor Macaulay, que hay algunos que quedan por fuera o que se omiten. Tal es el caso de Arabia Saudita, y llama la atención porque es el país de origen de 15 de los 19 perpetradores de los ataques del 11 de septiembre. Sí, bueno, el enfoque debería ser en los individuos que quieren entrar en este país y ver si esas personas tienen lazos terroristas o sin gente dedicada a la ley Sharia, esa visión de sociedad contraria a nuestra sociedad, nuestros valores. Entonces es difícil, ¿no? Igual que en la Guerra Fría teníamos derecho de excluir a comunistas, entonces ahora podemos excluir radicales islámicos, pero hay que tener cuidado. Y la idea de prohibir toda la gente de un país, quizás por 90 días, si él quiere hacer algo simbólico, muy bien, pero realmente hay que hacer la tarea para investigar cada persona que quiere entrar. Si son gente buena, hay que dejarlos, y se debería dejarlos entrar. Pero yo creo que la prensa, la reacción, están sobre reaccionando, y yo creo que esto no es tan gran cosa como se está siendo presentado ahora. Señor Montes, ¿y qué cree usted? ¿Cuáles cree pueden ser las repercusiones tal vez de esa exclusión de estos países que incluso estábamos mostrando, no sé si lo tenemos acá en la pantalla, de esos países que aparecen en esta lista, en este listado dado a conocer por Donald Trump? Ahí los estamos viendo: Libia, Sudán, Irak, Siria, Irán, Yemen y Somalia. Bueno, el senador McCain ya se lo advirtió, lo dijo en privado en el último, en el recién retiro que tuvieron los congresistas republicanos en Pensilvania. Él se lo dijo claramente. Trump está a punto de enfrentar una crisis internacional muy seria y muy grave para Estados Unidos. Y creo que eso es precisamente, porque eso, si bien es cierto, son simbolismos, esto es material para propaganda de estos grupos radicales islámicos que simplemente ocupan este tipo de medidas para probar su punto, ¿verdad? Teniendo, así como fuerza no se combate con fuerza muchas veces, locura no se combate con locura. Y creo que eso es precisamente el problema que enfrenta Trump. Él quiere ser tan loco o más loco como ISIS, y eso no va a llegar a ningún lado. Él tiene que ser inteligente, tiene que ser, como bien lo decía el señor Macaulay, tiene que ocupar la diplomacia, tiene que crear puentes en el Medio Oriente, y esto simplemente pone mucho más presión para que aliados en el Medio Oriente simplemente piensen dos veces en realidad si quieren hacer alianzas con Estados Unidos. Creo que Trump, antes de seguir con el simbolismo, tiene que pensar en las repercusiones, tiene que verdaderamente tratar de traer a la mesa a los actores principales, en lugar de seguir enviando tirando esta carne viva a la base, que en realidad a largo plazo no ayuda. Si bien con orden ejecutiva él está aparentemente cumpliendo promesas de campaña, pero veamos que de esa letra
de esa letra al hecho hay mucho trecho, y creo que esto ¿verdad? Puede generar, como bien lo dijo el senador McCain, puede generar una crisis internacional muy, muy seria. Y justamente quiero pedirles que se queden con nosotros porque tenemos informe con nuestro periodista desde Nueva York, Julio César García, a propósito de esta medida, porque hoy, fíjense, 2 iraquíes fueron detenidos al llegar al aeropuerto John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York, y esto pues justamente tras esta decisión adoptada por el mandatario de los estadounidenses, Donald Trump. Julio César tiene el reporte hasta ahora. Julio. Buenas tardes. En el primer día desde la firma de la orden ejecutiva por parte de Donald Trump que impide el arribo de refugiados a la Unión Americana, además de el acceso a este país de personas provenientes de 7 países de mayoría musulmana, las manifestaciones no se han dejado esperar. Y hay un grupo muy numeroso de manifestantes aquí frente al aeropuerto internacional John F. Kennedy de la ciudad de Nueva York que están exigiendo que el presidente retire esta orden ejecutiva. Nosotros pudimos conversar además con neoyorquinos que están opuestos a este plan. Estoy aquí porque estamos en contra de la posición de Trump en cuanto a los refugiados. Quiere tratar de bloquear a los inmigrantes que quieren llegar a este país, y todos los inmigrantes son invitados. No es una política americana. Yo tampoco soy americana. Miren todas las personas que están aquí protestando. Esto se trata de básica dignidad humana. Quiero decir, la prohibición de que la gente tenga cierta raza o religión es ilegal. Y siempre recordamos el Holocausto y siempre decimos que nunca la volvamos a hacer por muchas décadas, y aquí estamos otra vez. Y estamos en esa política de odio, es ridícula. Y bien, hace falta señalar que no se sabe el número de personas que han sido detenidas en su arribo a Estados Unidos después de la firma de esta orden ejecutiva, puesto que quienes ya se encontraban en un avión no fueron aceptados en Estados Unidos. Hay diversos grupos, incluyendo a la Asociación de Libertades Civiles de este país, que están interponiendo una demanda contra el presidente de la nación y que esperan que la resuelva la Corte Suprema, de modo tal que esta orden ejecutiva sea dirimida. Con esta información desde Nueva York, regresamos con más al Centro Internacional de Noticias. Julio, muchísimas gracias por ese reporte. Lo veíamos, señores, es la situación que se registra a esta hora en un sector de Nueva York. Y quiero empezar por usted, señor Macaulay, porque incluso algunos estadounidenses estaban criticando esta acción adoptada por parte del mandatario. Critican la que consideran es una política de odio. No, yo creo que es una política con base sensata, pero la aplicación y el estilo de aplicarlo es un poquito exagerado. Hay un problema con Islam radical. Ya hemos visto lo que pasó en San Bernardino cuando una mujer entró como inmigrante de Pakistán y básicamente conspiró para matar muchos norteamericanos inocentes. Hemos visto en Europa cientos de personas matados por refugiados terroristas allá, también muchas mujeres asaltadas. Hay mucho problema en Europa por causa de la falta de escrutinio de esta gente. O sea, la cultura de Sharia es inconsistente con nuestros valores en este país. Tenemos que revisar con mucho cuidado la gente que quiere salir de allá y vivir acá, pero muchos de ellos son buenas personas. Tenemos que tomar el tiempo necesario para evaluar cada uno y decidir si deberían entrar en este país. Pero esto es una medida limitada por 90 a 120 días. Hay que recordar también, Donald Trump está cumpliendo con su promesa, haciendo este gran simbolismo, pero la política de defensa nacional, diplomacia va a ser a través del señor Mattis, el secretario de Defensa, señor Tillerson, secretario de Estado. Son gente muy preparada, sobresaliente. El señor Mattis tiene que defender este país. Él sabe la importancia de cultura, de conocer los varios países, hacer alianzas, hacer diplomacia. El señor Tillerson sabe lo mismo. Entonces, el hecho de que Donald Trump tiene esa gente en su equipo, vamos a ver lo que pasa. 90 días, vamos a ver. Yo creo que él quiere hacer su victoria simbólica para cumplir con la promesa, pero yo creo que la gente seria en la administración van a implementar una política que va a defender nuestro país, la seguridad del país, y también defender nuestros valores y fortalecer nuestras alianzas. Vamos a ver, Donald Trump está haciendo muchas órdenes ejecutivas ahora para tener el efecto simbólico de cumplir con promesas, pero está haciendo cosas con impacto limitado,
y el Congreso y el gabinete tendrán que entrar al juego. Entonces hay que tener paciencia. Lo que me alienta mucho como republicano más tradicional es que tiene gente muy seria en su gabinete, ha escogido gente que sabe de las materias importantes. Claro, ya vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, señor Montes, ya brevemente para finalizar, ¿es cuestión entonces de estilo exagerado? No, me parece que ese es el problema, que esto va a generar, esto va a tener su reacción. Y como, nuevamente, como ya lo dijo el señor McCain, esto va a traer repercusiones a Estados Unidos y no nos podemos dar ya el lujo de estar, de por sí esta gente es radical, es loca, son extremistas. Y al nosotros darles la oportunidad y darles este material para que ellos puedan hacer esto, es simplemente estar jugando con fuego. Y esto es algo que Estados Unidos no puede permitirse. Estas órdenes ejecutivas, lejos de poner tropas a combatir en estas áreas, lejos de hacer algo, es simplemente un simbolismo. No hay nada cambiado más que una letra firmada. Hay que recordar, este es un país que fue creado, fue fundado por perseguidos religiosos, perseguidos políticos, y que ahora Estados Unidos, luego de 200 años de su fundación, simplemente le dé la espalda a personas por su credo religioso, es simplemente inaudito y es algo que nos está retrocediendo. Y así como lo dijo Trump, él quiere hacer América de nuevo grande, pero lastimosamente esto no lo hace grande, esto simplemente nos retrocede a un punto donde Estados Unidos no era la primera potencia del mundo, era todavía era algo creciente y simplemente donde estábamos teniendo dolores de crecimiento que estábamos tratando de perfeccionar la unión, y esto simplemente nos lleva a ese tiempo, a un tiempo oscuro, a un tiempo que teníamos mucho por avanzar. Señores, supremamente agradecida con su participación en el programa. Le quiero agradecer a Luis Montes, estratega demócrata, por habernos acompañado desde Nueva York. Mil gracias. Muchas gracias. También a Robert McCauley, analista político republicano, quien nos acompañó desde la Florida. Una muy buena tarde. Gracias. Gracias, mucho gusto. Muy amable.